El día de hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 30. Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 30. Ya estamos cerrando el capítulo que es la mitad de la epístola, la mitad de la carta. Ya estamos cerrando este capítulo. La próxima semana vamos a terminar de ver el capítulo 8. Y el día de hoy yo titulé este sermón como La nueva esperanza de gloria en el Espíritu Santo. La semana pasada ya vimos que el Señor nos da una nueva vida y ahora vamos a ver que tenemos una nueva esperanza, pero solamente gracias al Espíritu Santo. Voy a darle lectura, quiero que por favor me sigan ustedes con su vista. Voy a dar lectura a estos versículos, vamos a orar para iniciar este estudio. Dice así la palabra de nuestro Dios: Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, para saber cómo poder aplicar tu palabra. Recibe la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que sensibilices nuestros corazones, y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar preguntándoles dos cosas. Número uno, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que se desespera muy rápido? No sé cuántos de ustedes ocupan el manual de instrucciones en cada cosa que compran, ¿no? Por lo regular no, porque decimos, es muy fácil, ¿no? ¿Quién no va a saber hacer esto o armar aquello? Queremos que todo lo podamos tener de manera rápida. Hace como 2 meses nosotros le compramos a Sofi un carrito. Y entonces, como buen papá, yo dije, es un carrito, es fácil. Entonces ahí me tienen los primeros 10 minutos, 15 minutos tratando de armar el carrito. ¿Y qué creen que estaba haciendo Sofi? Ella ya estaba arriba como del asiento, todavía no estaba el carrito hecho, pero ella ya estaba en el asiento. No tenía cómo manejar, no estaba en la estructura, ella ya sentía que estaba ¿en dónde? En su coche. Después de media hora tratando yo de armar el carrito, Sofi empezó a llorar porque ya quería subirse ¿a dónde? A su carrito. No sé cuántos de ustedes conocen a personas que por cualquier circunstancia se desesperan. Se desespera demasiado rápido. Quizás conocen, pero es más, ¿cuántos de ustedes son muy desesperados? Me encanta cómo cuando vamos al doctor se nos dice o se nos llama que nosotros somos pacientes, ¿no? Y más, si nos toca ir a alguna consulta del IMSS, somos demasiado pacientes. Cuando yo fui a dar sangre para Conchis, teníamos que llegar muy temprano, a las 5:30 de la mañana, para que pudiéramos ser los primeros. Y de la hora que llegamos a la hora que salí, pasaron 3 horas y media. Y ahí se necesita mucha paciencia. Pues, ¿qué creen?
El día de hoy vamos a estudiar la importancia de esperar no solamente en Cristo, sino la gloria futura, la gloria que nos tiene Dios preparado para nosotros. Punto número 1, ahí tienen en sus hojitas. Pablo presenta el tema, o continúa hablando acerca del tema. ¿Cuál es el tema? Que el sufrimiento nos lleva ¿a dónde? A la gloria. El versículo 17 termina así, lo voy a leer. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La semana pasada yo hablé o terminé diciendo que muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra herencia nos sorprendemos, nos animamos, queremos estar ahí presentes. Pero dice Pablo que parte también de la herencia es que sufrir y padecer como Cristo sufrió y padeció. Pero miren cómo Pablo inicia esta sección. Pues considero. Pablo no estaba hablando desde su comodidad. Pablo no estaba hablando desde su naturaleza tan tranquila, ¿no? Pablo no era tranquilo, siempre andaba por todas partes. Pablo no estaba hablando desde su ingenuidad. Pablo estuvo encarcelado. Pablo fue azotado. Pablo caminó muchísimo, antes no había transporte, entonces para ir de una ciudad a otra tenía que caminar mucho. Es más, Pablo en algún punto naufragó, su barco ahí se perdió. Entonces Pablo, después de todo esto que él había sufrido, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo explica de manera todavía más profunda en este pasaje la conexión entre el sufrimiento y la gloria. Y no nada más esto es tema de Pablo. Quiero que por favor me ayuden buscando Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 y alguien más de favor, Segunda de Corintios 4:17. Primera de Pedro 1:6 y Segunda de Corintios 4:17. Entonces, lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Hasta el 6, ¿verdad? Sí, nada más el 6. Con diversas pruebas. ¿Y Segunda de Corintios 4:17? ¿Alguien que lo tenga? Porque esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Segunda de Corintios En el centro. Segunda 4:17. 4:17, sí. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Tanto Pablo aquí en Romanos como Pablo en Corintios y Pedro en Primera de Pedro nos mencionan algo, que los sufrimientos son temporales, las bendiciones son permanentes, son eternas. Los sufrimientos son temporales, pero el Señor paga ¿cómo? Permanentemente. Muchas veces nosotros pensamos que en algún sufrimiento, en algún dolor, ya se acaba el mundo, ¿no? Ya no podemos salir adelante. Nos ahogamos con muy poco, dice Pablo, porque él menciona que considerando lo que él había pasado y considerando lo que Dios nos tiene preparados, pues no hay comparación. Pero muchas veces nosotros pensamos que siempre vamos ¿a qué? A sufrir. Y si nosotros pensamos que toda la vida nos las pasamos sufriendo, estamos también haciendo a un lado las bendiciones que Dios nos ha dado. Estamos dando por sentados que nosotros tenemos la vida, estamos dando por sentados que nosotros tenemos el pan, estamos dando por sentados que la gente tiene familia, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero de los últimos 20 años para acá, los abortos naturales o espontáneos son cada vez mayor. Y las personas, muchas parejas que quieren ser padres, cada vez va a ser más difícil que puedan ser padres. Y muchos de nosotros los que tenemos hijos, ya los queremos ahí como donar, ¿no? A ver quién me lo acepta. Damos por sentado que la gente tiene un techo, que la gente tiene vida, que la gente tiene hijos, que la gente tiene familia. Damos por sentado muchas cosas. Pero no es así. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Entonces los sufrimientos, dice Pablo, son temporales.
las bendiciones de Dios son permanentes. Y eso es algo que vimos la semana pasada con el versículo 1. Ahora nosotros, con los que estamos en Cristo, ya no hay ¿qué? Ya no hay ninguna condenación. Entonces aquí la gente, tanto de la iglesia en Roma como ahorita en nuestra iglesia, en estos momentos, nosotros tenemos esta opción de decir, quiero yo vivir ya en el Espíritu y aceptar las bendiciones permanentes de parte de Dios, o quiero yo entonces vivir como ¿qué? Dice Pablo, como condenado, como esclavo, pensando que mis sufrimientos nunca se van a acabar. Pero sí se van a acabar. Tenemos nosotros la escena final de las películas o de la película. ¿Cuántos de nosotros nos gusta saber cómo acaban las cosas? O que nos vayan diciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? A mí me impacta mucho cuando vemos películas con Conchis, porque quizás son nuevas también nosotros, la película, no la hemos visto jamás, y de repente Conchis nos dice o nos hace preguntas como, ¿y qué va a pasar? No, pues no sabemos, Conchis, no la hemos visto. ¿Por qué? Porque ya queremos qué va a pasar, ya queremos saber el desenlace, pues nosotros ya lo sabemos. Quiero que por favor alguien me ayude buscando Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 3 al 5. Apocalipsis 21, del 3 al 5. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Entonces, ¿cuál es el desenlace? ¿Cómo conectamos Romanos, Primera de Pedro y Apocalipsis? Que en el último de los casos, ¿no? Si nosotros decimos que siempre vamos a sufrir, va a llegar un momento en donde vamos a disfrutar de un gozo perfecto. En donde no sé cuántos de ustedes son muy chillones, para todo chillan, pero en ese momento el Señor dice que nos va a enjuagar toda lágrima. Quiere decir que ya no va a haber razón para estar tristes. Ya no va a haber una razón. Ya vamos a estar tranquilos, vamos a disfrutar de una vida eterna. Entonces por eso dice Pablo, imagínense, ellos todavía en este momento no tenían la revelación ahí en Apocalipsis. Y ellos estaban a punto, más o menos 6, 7 años después de que Pablo va a escribir Romanos, de la gran persecución del año 70. Entonces ellos no sabían lo que estaba diciendo Apocalipsis, y ellos tampoco sabían la gran persecución que iba a tardar más de 150 años. Porque hubo una época donde fue más viva, del 70 al 90, pero en realidad tardaron hasta el 250 la persecución. Entonces, imagínense a la audiencia que Pablo les está escribiendo. Nosotros, solamente por gracia y misericordia de Dios, ya tenemos el panorama más claro. Pero en este punto, Pablo está diciendo, no importa lo que venga, porque lo que Dios nos tiene prometido es que es mejor. Y eso nos lleva al punto número 2. La creación hace un grito de agonía. Vamos a ver 3 cosas acerca de esta agonía, acerca de estos gemidos, de la creación, del ser humano, y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pero lo primero que vemos es la creación, porque dice Pablo, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? Pablo menciona que no solamente nosotros tenemos un panorama favorable, sino en general toda la creación. Toda la creación va a poder ser restaurada. Toda la creación va a poder disfrutar del plan perfecto que Dios tenía ¿desde dónde? Desde el principio. Y me encanta aquí la palabra que ocupa Pablo
cuando dice que la creación está ¿qué? Ansiosa. Está ansiosa. En la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y esta palabra literalmente significa levantar el cuello para ver lo que viene. O sea, no es una ansiedad de que está preocupada por lo que va a pasar. No. Quizás nuestro idioma no alcanza a comprender esta palabra en griego, pero Pablo lo que está tratando de decir es, la creación ya está lista para lo que va a suceder. La creación está ¿qué? Confiando, si lo queremos ver así. Porque sabe que con Dios nosotros tenemos un futuro ¿qué? Asegurado. Pero ¿qué está esperando la creación? Está esperando que los hijos, dice, sean ¿qué? Revelados. Y esto me encanta porque en Apocalipsis se nos dice que Dios va a separar. ¿Qué va a separar? Sus ovejas ¿de qué? De las cabras. Las ovejas de las cabras. Y ahí vemos todo lo que va a suceder, ¿no? En ese libro profético. Y entonces, ¿qué está esperando la creación? A que ya los hijos, los que son verdaderamente los hijos de Dios, puedan disfrutar eternamente de Él. ¿Para qué? Para que la creación sea restaurada. Entonces, el panorama perfecto, el ideal, no iba a haber muerte, ni tampoco los animales iban a ¿qué? A comer unos a otros. No sé si ustedes han visto algún documental, ¿no? En National Geographic o algo así. Pero es interesante ver cómo hay algunos animales que las propias mamás, las madres, se comen a sus hijos. Si los pajaritos no deben de desarrollar cierto tiempo su habilidad para volar porque las mamás los avientan. Por eso en ocasiones vemos ahí pajaritos bebés tirados. ¿Por qué? Pues ya los aventaron, no voló. Ah, ni modo, ya se murió mi hijo. No pasa nada. También la creación busca esto. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando los hijos de Dios sean revelados. Entonces la creación reconoce que el futuro, su futuro, está atrapado también con los hijos de Dios. Pero sabe que su futuro es ¿qué? Es seguro. Versículo 21. También la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores ¿de qué? De parto. Y me encanta cómo Pablo ocupa esta palabra de gemir, ¿no? Lo va a mencionar en algunas ocasiones. Y esta palabra es un grito de agonía que acompaña la frustración y el dolor del deterioro natural de las cosas. Entonces, no es en un sentido negativo, sino es en un sentido de la creación, por así decirlo, está frustrada de que no puede cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿O gracias a quién? A Adán y Eva, a la humanidad. Entonces Dios tenía un plan perfecto para todo lo que había creado, pero la creación gime y está esperando esto. ¿Por qué? Porque también está sufriendo un deterioro natural, ¿no? Y no hace falta, nosotros podemos escuchar cualquier video que dice que quizás el agua se va a agotar. No sé si ustedes sienten, ¿no? Nuestro hermano Enrique nos puede decir cómo era quizás el clima antes aquí en Puebla, pero no era como nosotros lo sentimos actualmente. Vemos que hay un deterioro, cada vez hace más calor en las noches. ¿Cuántos de ustedes sufren de calor en las noches? Pues bueno, eso no era lo que estaba preparado para nosotros. Pero también la creación está ¿qué? Está maldecida. ¿Qué es lo que vemos en Génesis? Y eso es lo que dice Pablo un poquito antes, que Dios fue quien somete esta creación también a esta maldición. Entonces es interesante ver cómo aún mismo la creación tiene esta maldición a causa de ¿quién? De nosotros, porque nosotros no supimos cuidar lo que Dios nos da. Por eso muchas veces, ¿no? Los gobiernos tratan de decir, no tiren basura en la calle, por favor cuiden los residuos, esto, aquello. ¿Es parte de qué? De nuestra administración, es parte de nuestra mayordomía. Y esto nos lleva al punto número 3. Ahora nosotros los cristianos damos este grito de agonía. Y antes de pasar al versículo 23, quiero mencionar cómo esta creación dice que sufre como dolores de ¿qué? De parto. Yo no he sufrido un dolor de parto, no sé qué se siente, y espero no pasar por eso.
Pero es interesante porque lo dice Juan capítulo 16, en cómo la mujer pasa por un proceso difícil y doloroso. Obviamente está hablando aquí de un parto natural, pero cuando ya tiene un bebé, se siente ¿qué? Gozosa. Eso lo dice Juan capítulo 16. El Señor Jesús anuncia que ya iba a morir, en algún punto iba a regresar, pero que ya no iba a estar con ellos. Los discípulos empiezan a agüitar, empiezan a estar tristes, empiezan a decir ya no vamos a saber qué hacer. Y les dice el Señor Jesús, este momento quizás va a ser doloroso para ustedes, pero es como la mujer que está pasando por este proceso de parto. Cuando ya ve a su bebé, le produce ¿qué? Satisfacción. Está tranquila, tiene alegría, tiene gozo. Por eso también la creación está esperando a que esto se vea completado para también disfrutar y poder hacer el plan y el propósito que Dios tenía también preparados para toda la creación. Versículo 23. Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo menciona, la creación espera algo y nosotros como hijos de Dios necesitamos ¿qué? Esperar también lo mismo. Si se dan cuenta, aquí Pablo valora mucho la paciencia. Si nosotros no somos personas que saben esperar, lo vamos a ver más adelante cómo empieza desde la oración. Pero si no sabemos esperar, dice Pablo, y algo que hemos visto en todos Romanos, es que va a existir una frustración. Nos vamos a frustrar. Pero el mismo Pablo lo está diciendo. Algo no es esperanza si ya lo estamos viendo. Es como cuando nosotros mismos nos autosaboteamos nuestras fiestas de cumpleaños o nuestros regalos, ¿no? Estamos esperando a que alguien nos dé algo y decimos, quizás, no, mi tía en las navidades que me daba mis calcetines, le íbamos a decir, tía, ya no me des calcetines, porque ¿sabes qué? No me gusta. Entonces ya no estoy esperando esa sorpresa, simplemente que ya quiero que todo se haga de manera rápida. Ya lo vimos desde unos capítulos anteriores que dice Pablo que el carácter cristiano se ve reflejado ¿desde dónde? Desde la paciencia. Porque la paciencia produce ¿qué? Este carácter, produce dominio propio. Entonces nosotros como creyentes también necesitamos tener paciencia. ¿Y saben qué dice Pablo? Deben de tener paciencia porque tienen las primicias del Espíritu. Quiere decir que nosotros tenemos un ¿qué? Como un aval, tenemos una garantía. Si ya tenemos al Espíritu, sabemos que lo que Dios nos está diciendo se va a ¿qué? Se va a cumplir. Y eso lo dice Efesios 1:4, que el Espíritu Santo es como un depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención y hasta disfrutar de esta ¿qué? Esta vida eterna. Y nos dice Pablo, estamos esperando a que seamos ya plenamente hijos y la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros ya sufrimos achaques? ¿Cuántos de nosotros ya nos duele todo? ¿Recordamos nuestras viejas glorias cuando jugábamos fútbol, cuando jugábamos básquet? Pero gracias a Dios que vamos a tener ¿qué? Un cuerpo renovado, la redención de nuestro cuerpo. Entonces ahí ya no va a haber de que se me sube la presión, que se me baja la presión, que tengo esto o aquello, que mi tatarabuela tenía esto y me lo pasó. La única herencia que me pasaron mis abuelos fue la diabetes. Ya no va a existir eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo renovado. Entonces no solamente vamos a ser sus hijos, no solamente vamos a tener bendiciones, sino si muchas veces a nosotros no nos gusta nuestro cuerpo, pues déjenme decirles que hay esperanza. Porque ese va a ser un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto. ¿Cómo? No sé. No sé si todos vamos a ser muy atléticos. No sé cuál va a ser completamente las funciones, pero dice Pablo que va a haber una redención de nuestro cuerpo. Pero que mientras pasa eso, nosotros debemos de ser ¿qué? Pacientes. Debemos de ser pacientes. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Quiero que por favor
me ayuden buscando Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y nuevamente Apocalipsis 13:10. Hebreos 12:1 y Apocalipsis 13:10. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. ¿Y Apocalipsis 13:10? Apocalipsis 3:10. 13:10. 13:10. Todo el que está destinado a la cárcel se la ha llevado. Todo el que está destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Nuevamente, no solamente Pablo habla de la perseverancia, de la paciencia, sino también el escritor a los hebreos, que él sabía que estaban pasando por un momento de persecución. Y Apocalipsis nos dice, ¿qué creen? Para aquellos que van a ser hijos de Dios, todavía van a soportar ¿qué? Más persecución. Más persecución. Pero algo interesante aquí, que menciona Pablo, Hebreos y Apocalipsis, es que vamos a estar en nuestro camino con paciencia, pero habla de otro aspecto, resistencia. Entonces no se trata que mientras esperamos vamos a tener una forma pasiva, ¿no? Hay gente que ya no espera nada, hay gente que es muy apática y dice, sí, me pasa esto, pues ya no voy a hacer nada, ya no quiero trabajar, se desilusiona, se frustra, se desespera. Pero lo que dice Pablo y lo que dice el escritor de Hebreos es que nosotros tenemos una carrera, pero esa carrera es ¿de qué? De resistencia. Entonces vamos a esperar, pero también vamos a ¿qué? A resistir, a ser fieles, a ser perseverantes en cada una de las etapas. ¿Qué quiere decir Pablo con lo que hemos visto la semana pasada y lo que hemos visto en estos versículos? Que mientras haya dolor, mientras haya sufrimiento, tenemos que ser pacientes, pero también tenemos que ¿qué? Que seguir adelante, que seguir adelante. No dejarnos derrotar, porque tenemos ahora ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, en medio de ese dolor, mientras la creación espera, mientras los creyentes esperan y mientras estamos pasando por sufrimiento, el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y vamos a leer más pasajes. Hoy tengo muchos pasajes para leer. Salmo 119:50. ¿Por qué el Señor está más cerca en nuestros sufrimientos? Salmo 119:50. Ese es uno. Alguien más que me ayude buscando Isaías 53. Isaías 53 del 4 al 5. Isaías 53 del 4 al 5. Y segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Salmo 119. 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Dice aquí el salmista, he pasado por muchas cosas y en medio de la aflicción yo me doy cuenta que lo único que me hace seguir adelante es ¿qué? Tu palabra. Y aquí está hablando de lo que tenían al alcance, al acceso. Pero es interesante ver cómo en el Nuevo Testamento hay una palabra perfecta. No solamente la palabra de Dios es esta Biblia, sino es también ¿quién? Jesús. Entonces, literalmente este salmista está diciendo, yo estoy esperando y confiando en ¿quién? En Jesús. Es la palabra que me vivifica. En esta semana hubo una señora, una chica, que nosotros contratamos para que pudiera cuidar a Conchis de antier a ayer, en la noche. Y era una enfermera. Y ella nos estaba contando que ella venía de Culiacán. Y ahí en Culiacán ya es muy común, o sea, porque ella lo dice, ya es muy común que levanten a cualquier persona y algunos piden rescate y algunos nada más los matan
¿Para qué? Para quizás sacarles algunos órganos, o nada más casi como de hobby. Y hace 2 años estaba su hermano paseando con amigos y a los 6 los levantaron. No volvieron a saber nada de él, nada de él. ¿Se imaginan la incertidumbre que en algún momento ya no sepan nada de su hijo? Pues no saben si está vivo, no saben si está muerto, no saben dónde lo enterraron, no saben dónde lo dejaron. Y es más, Netflix ha sacado documentales de esto, del dolor que tiene una madre cuando no sabe qué pasa con su hija. Y algo interesante que nos decía ella era que ellas se vinieron a Puebla para tratar de alejar su dolor. Pero cuando ellos se vinieron a Puebla se sentían todavía más solas, porque no tenían familia, no tenían a nadie. Y dice que esta chica, alguien de su hospital, le empezó a compartir acerca de Dios. Y ella nos decía, y esto es muy interesante, y yo decía, ¿cómo es posible que yo voy a predicar algo de esto y el Señor me está dando la oportunidad de ver un testimonio de esta persona? Y esta enfermera nos decía, solamente nosotros seguimos vivas porque ellas, su mamá y ella, tuvieron muchas veces intentos de suicidio, porque fue un dolor muy grande. Y ellas nos dijeron, solamente nos bastó conocer a Jesús. Es a lo que nos aferramos. Y han pasado 2 años que no saben qué pasó con su hijo, no saben qué pasó con su hermano, pero ellas están, ¿qué? Confiadas. Ellas están tranquilas. Ellas están seguras ¿en quién? En Jesús. Y así el salmista lo dice, en ese momento difícil, ahora sé que tu palabra me ¿qué? Me da paz, me vivifica, dice el salmista. ¿Qué quiere decir? Me da estas fuerzas para seguir ¿a dónde? Adelante. Isaías 53, ¿qué dice? ¿A quién has creído? ¿Es el 1? Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hasta ahí. Entonces, muy interesante esta profecía acerca del sacrificio que iba a hacer Jesús. Entonces, imagínense, en ese momento, la persona que moría en una cruz era maldito, ¿no? Era la peor muerte que podían tener. Ahí morían los criminales. Y no solamente eso, sino nos dice Isaías que literalmente el Señor Jesús estaba cargando con el peso de todos, con la culpa de todos, con la transgresión de todos y con el castigo de todos. Entonces, sumen los achaques, los problemas, los pecados de Cris, de Gaby, de Dani, de Sarita, de Cris y de todos nosotros. Si muchas veces nosotros nos sentimos abrumados porque el Señor Jesús tomó cuerpo de hombre, entonces sufrió, agonizó, no es fácil estar clavado, no es fácil que te entierren algo y que te empiece a salir sangre. Y dice Isaías, cargó todo ese peso, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos disfrutar de una libertad. Entonces muchas veces nosotros pensamos que en el dolor es cuando Dios se aleja. ¿Por qué? Porque no sabe lo que estoy pasando. Me alejo porque en realidad no sé si Dios está conmigo. Cuando el Hijo de Dios sufrió eso. ¿Sí me explico? Lo que Pablo está tratando de decir es, en ese dolor, en ese sufrimiento, cuando nosotros estamos poco a poco corriendo y buscando y teniendo esta resistencia y paciencia, el Señor está más cerca porque Él sufrió y porque Él se puede compadecer de nosotros. Y por último, 2 Corintios, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, no solamente uno de los propósitos del sufrimiento es compadecernos y padecernos, al igual que Cristo, y para que en nosotros se nos forje la paciencia, el carácter y lo que ya hemos visto en Romanos, sino nos dice Corintios que muchas veces nosotros pasamos por problemas, pasamos por conflictos, ¿para qué? Para animar a otros. Pero curiosamente,
somos los que más les tiramos a otros. Entonces, cuando la gente está pasando por momentos difíciles, no les decimos, mira, yo pasé por lo mismo, pero yo tengo esta esperanza, este consuelo. No. Nosotros decimos, si yo ya lo hice, tú también lo puedes hacer. Así que no estés de chillón. No, es que no se trata de ti. Se trata de que enseñes, se trata de que muestres que solamente con Cristo nosotros podemos disfrutar de ¿qué? No solamente de una bendición, sino que estamos siendo consolados. Punto número 4. Ahora el Espíritu es el que da ese grito de agonía. La creación, los creyentes y ahora el Espíritu. Dice el versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña en los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo, el versículo 26, nos dice que el Espíritu nos ayuda. Y es interesante porque este término en realidad involucra un auxilio permanente. Entonces el Espíritu Santo, dice Pablo, no solamente te dice, ven, échale ganas, sino te está dando todo, las herramientas, te está dando casi te está extendiendo su mano, de manera que permanente. Te ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí Pablo le está hablando a una iglesia en Roma que se quería o se sentía como ese lugar perfecto, que no pasaba nada, que tenía poder. Dice Pablo que en realidad la gente es muy ¿qué? Es muy débil. Somos muy finitos, somos muy débiles. Necesitamos de Dios. Pero me encanta cómo Pablo dice, una de las cosas en donde somos muy débiles, dice Pablo, es que no sabemos orar. No sabemos orar como debiéramos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones no están acorde a la voluntad de Dios, es de acorde a mi voluntad. El Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní sabía que iba a pasar por agonía, por dolor, ¿y qué le dice a Dios? ¿Cuál fue su oración? No quisiera, pasar por todo esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La tuya. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y por eso dice Pablo, una de nuestras debilidades es que no sabemos orar como debemos. Pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con esos gritos de agonía indecibles. ¿Qué quiere decir? No está con palabras. No es que lo estamos escuchando audiblemente, sino que Él está intercediendo por nosotros. Él está acomodando nuestra oración para que esté de acuerdo y de acorde a la voluntad de ¿qué? De Dios. Entonces muchas veces nosotros terminamos de orar y pensamos que oramos bien o pensamos que estamos orando la voluntad de Dios. Pero muchas veces no es así. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos auxilia, intercede por nosotros. Y dice el versículo 27, porque aquel que escudriña nuestros corazones sabe en realidad cuál es el sentir del Espíritu. ¿Y cuál es el sentir? Hacer la voluntad de Dios. Él es Dios. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque lo que hemos visto en los primeros capítulos de Romanos es que Dios sí tiene una gracia especial para sus hijos. No sé cuántos de ustedes les han dicho, ora ahí en tu iglesia. Ora ahí en tu iglesia, intercede por nosotros. ¿Es válido? Sí. Pero lo que aquí vemos es que el Espíritu acomoda nuestras oraciones y que el Señor sabe cuál es el sentir del Espíritu porque está intercediendo ¿por quién? Por los santos. Por los santos. Entonces, aquí, hermanos, Pablo les está diciendo a la iglesia, a la audiencia en Roma, y el Señor nos está diciendo a nosotros que en realidad somos muy amados, que nuestra oración tiene un peso especial. ¿Podemos interceder por otros? Sí. Sí podemos hacerlo.
Pero eso no quiere decir que porque nosotros estamos orando por no creyentes, le vamos a torcer la mano a Dios y lo va a cumplir. Eso no es así. Y esto me encanta, dice Pablo, que el Espíritu intercede por los santos. ¿Por qué ustedes creen que el Espíritu solamente intercede por los santos? De lo que, según ya hemos visto en todo Romanos. ¿Por qué ustedes creen que el Espíritu es el único que intercede por los santos? Pues porque el no creyente no tiene al Espíritu de Dios. Sencillo. No tiene al Espíritu de Dios. Entonces, cuando alguien nos diga, oye, puedes orar por nosotros, es que tú que vas a la iglesia o tú que estás más cerca de Dios, nuestra intención no debe ser, sí, yo lo oro, como que, yo lo paso. No, tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer, pero ¿sabes qué? Necesitas creer y el Espíritu puede interceder por ti y Dios también te puede escuchar. ¿Para qué? Para que esa gente también pueda disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Uno de los versículos más increíbles, pero también peores interpretados y mal interpretados, y no hacen justicia a lo que se viene hablando, diciendo en todo capítulo 8. Dice que los que sabemos, Pablo está dando a entender que los de la iglesia en Roma saben que los que aman a Dios, todas las cosas que cooperan para bien, o todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo debemos entender realmente este pasaje, hermanos? Por eso a nosotros nos gusta estar estudiando de principio a fin un libro, porque versículo 28 no está independiente de todo el capítulo 8. ¿De qué hemos estado hablando todo el capítulo 8, hermanos? De creyentes, de personas que tienen el Espíritu, de personas que están viviendo en el Espíritu, de personas que anhelan y buscan ¿qué? La voluntad de Dios y la gloria futura. Y mientras estas personas están sufriendo, mientras estos creyentes no saben cómo orar, pero el Espíritu está intercediendo, dice Pablo, y esta es una promesa, que todas las cosas nos van a ¿qué? Nos van a ayudar. Todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien. Pero solamente a los que aman a Dios, para los que aman a Dios. Entonces, todo lo que nosotros podemos estar pasando, si somos creyentes, va a haber un resultado ¿qué? Bueno, nos va a ayudar a crecer. Entonces nosotros este pasaje no lo podemos ocupar a personas, por ejemplo, que están perdiendo su empleo. ¿Y qué decimos? No te preocupes, todo te ayuda bien. Número 1, tal vez no es creyente. Y número 2, este pasaje no está diciendo que si hay algo que no tienes es porque va a haber algo mejor. Eso no está diciendo este pasaje. Entonces, muchas veces nosotros interpretamos de manera materialista, ¿no? ¿En qué sentido? Quizás hay algún familiar que se te murió y decimos, no te preocupes porque los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Como diciéndole, tienes otros hijos o vas a poder tener otros hijos. De manera materialista. No es así. Lo que está Pablo aquí diciendo es, tú vas a poder crecer en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en todos estos 28 versículos, tú ya no vives por la carne, sino vives en el Espíritu, sino que con paciencia corres esto y tienes resistencia, y porque sabes que Dios te está ayudando en ese dolor. Entonces, hermanos, este pasaje no es para no creyentes, es para nosotros y es para sentirnos animados de que el Señor ¿qué? Se va a hacer cargo de nuestras cosas, de nuestras cargas, de nuestros sufrimientos. Y no solamente eso, sino que nos va a hacer ¿qué? Nos va a hacer bien. ¿Las inyecciones duelen? Sí, pero te hacen bien. Te hacen bien. ¿Las correcciones, ustedes creen que a los papás no les duele corregir a sus hijos? Sí, pero ¿les hace qué? Les hace bien. Nosotros vemos que por no haber tenido una corrección, por eso hay jóvenes, hay criminales, y de hecho a donde los meten se llaman ¿qué? Correccional. ¿Por qué? Porque se necesita corregir.
Hebreos dice que a sus hijos Dios los disciplina, los corrige. Entonces todo esto, hermanos, que Pablo viene hablando es para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Dice Pablo, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué todo esto nos va a ayudar a bien? Porque vamos a ser más y más como Cristo. Esa es nuestra meta, eso es lo que nosotros queremos hacer. Punto número 5, y con esto terminamos. El camino dorado del conocimiento a la gloria, versículo 29 al 30. Hay un camino interesante que Pablo aquí termina parte de esta exposición. Y él dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces aquí hay un camino dorado de la salvación a la gloria. ¿Qué es eso, hermanos? Versículo 29. De estos dos versículos, yo le decía a Chris hace rato, de estos dos versículos se han escrito libros. Puedes tú solamente predicar estos dos versículos, pero lo vamos a hacer muy práctico y lo vamos a hacer que lo podamos entender de una forma que no haya dudas o que no haya excusas. Pablo está diciendo, número 1, porque a los que de antemano conoció, a estos que predestinó. ¿Dios conoce a todos? Sí, pero Dios también conoce a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que en algún punto de la historia la Trinidad hace un decreto divino para saber quiénes van a ser sus ¿qué? Sus hijos. Yo les pregunto, hermanos, ¿Dios estaba obligado a salvar a todos? ¿Dios estaba obligado? Ustedes ven ahí esta historia de Noé, cómo Noé dice, arrepiéntanse, dice, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el primer predicador de justicia fue Noé. Él estaba predicando y la gente lo tachaba ¿de qué? De loco. Y seguían haciendo su maldad. ¿Ustedes creen que esas personas que no les importa nada de Dios, que hacen todo lo contrario, Dios está obligado a ellos bendecirlos, darles algo, vida eterna, perdón, salvación? No, no está obligado. Aquí dice Pablo que Dios conoce a sus hijos de antemano y los predestina. ¿Cuál es el propósito de estos hijos suyos? No es el cielo. Y miren, vamos a hacer aquí poco a poco, desarrollando este pasaje. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra meta es el cielo. Y el siglo pasado, muchos predicadores, estas grandes cruzadas, la forma en cómo ellos presentaban el evangelio era, ¿tú te quieres ir al cielo o al infierno? Eso es parte del mensaje, pero no es el mensaje y no es la meta. Nosotros como creyentes, si nosotros estamos aquí en la iglesia solamente para ser salvados del infierno, estamos perdidos en muchas cosas. Nuestra meta no es el cielo, es parte la vida eterna, es parte disfrutar, pero miren para qué nosotros somos hechos hijos. Los predestinó para ser hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Entonces el creyente, el cristiano, cada día tiene que imitar ¿a quién? A Cristo. Porque es muy fácil no decir, llego al cielo. ¿Cómo? Pues llego al cielo con todas mis broncas, con todos mis problemas, con toda mi carnota. Así llego al cielo. No, eso no hemos visto todo el capítulo 8. Ser imagen a su Hijo o ser conforme a su Hijo, ¿qué quiere decir? Que debes de imitar el ejemplo de Jesús, que te dice que ama a tus enemigos y muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, que te dice que en cualquier cosa, ¿no? Pongas la otra mejilla. ¿Y qué hacemos nosotros? No, me defiendo. Es más, si tú me gritas, yo grito más. Y si tú me ofendes, yo te ofendo más. Porque a mí nadie me ofende. Eso es lo que hace Jesús. Es más, Él dice, si alguien te pide que lo lleves a una milla, pues ayuda a la otra. Y nosotros pensamos, yo ya cumplí, Dios. Ya fui a la iglesia 53 días, ahora te toca tu parte. ¿Qué vas a hacer? Eso no es ser a la imagen de su Hijo. Entonces nuestra meta es ser como Jesús. Nos falta mucho, sí, pero cada día nosotros debemos ¿de qué? Correr con perseverancia. Hacer esto
con paciencia, con resistencia, para que Él sea, dice Pablo, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí? Jesús siempre va a tener la preeminencia. O sea, Jesús siempre es el que va a tener el primer lugar. Por eso Él es la primicia o el primogénito entre nuestros hermanos. Y versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Esto, hermanos, es mucha enseñanza, mucha doctrina, mucha teología en solo este pasaje. A los que predestinó. Dios escoge a unas personas para que lleven su imagen, la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito, esa es la meta. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? ¿Y qué quiero decirles yo a ustedes, hermanos? Ustedes van a conocer a personas que quizás pasó por la iglesia o aún mismo no están en la iglesia, pero nunca fueron de la iglesia, nunca fueron hijos de Dios. Nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque dice Pablo, a los que predestinó, a estas personas que las llamó para que fueran como su imagen, también las llamó. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas que dicen, cuando yo encontré a Dios, pues que Dios nunca está perdido, Dios está en todos lados. Cuando yo encontré a Dios, la realidad es cuando Dios me encontró. Y es más, todavía si queremos ser teológicamente correctos, es cuando Dios tuvo gracia de mí. Muchos de nosotros, y estamos aquí, hermanos, y quiero ser enfático en esto, no estamos aquí porque podemos nosotros hacer cosas para Dios. Estamos aquí porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque muchos de nosotros, y yo sé que tienen ejemplos, porque yo tengo ejemplos, porque yo crecí en una iglesia en donde vi mucha gente que llegó. Está Gaby, está aquí Mariana de testigos. Yo acampaba con 50, 70 jóvenes. ¿Y dónde están esos jóvenes? Eso se llama, hermanos, gracia. Y si Dios ha tenido gracia con nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es que obedecer. Porque tal vez nosotros nos tocaba o nos correspondía estar como los demás. Pero no estamos ahí. Y si no estamos ahí, nos toca, es nuestro papel y nuestra función decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Y gracias y actúo. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama. Y esos que llama los justifica. ¿Qué quiere decir? Que los pone en una posición recta delante de Dios gracias a Cristo. Y me encanta cómo termina aquí Pablo diciendo, y esos también que glorificó. El cristiano no tiene duda ni de su salvación, ni de su lugar, como hijo y en el destino final. ¿Por qué? Porque aquí Pablo, tanto en español como en sí, en el idioma original en griego, la glorificación ya está en pasado, y eso me encanta, porque el plan de Dios nunca va a estar alterado, nunca va a estar alterado. Van a ser hijos los que tienen que ser hijos, y van a ser glorificados los que tienen que ser glorificados. Y nosotros ya podemos disfrutar de eso. ¿Cómo nosotros podemos disfrutar de eso? Quiero que ustedes me digan, ¿cómo nosotros ya estamos disfrutando de la glorificación? ¿Cómo ustedes lo ven? O tal vez Pablo se equivocó, ¿no? ¿Cómo ustedes ven que ya estamos disfrutando? Que ya esto es pasado. Uno, ¿qué más? Ok, ¿qué más? ¿Cómo es que esa glorificación ya es pasada? ¿Cómo nosotros ahorita ya estamos disfrutando de una vida eterna? Exactamente. Yo les voy a decir cómo. Por la perseverancia. Por la perseverancia es como nosotros estamos viendo que ya estamos disfrutando de esto. Porque la gente que no ha sido perseverante, la gente que solamente fue oidor, ¿no? Lo dice la parábola del sembrador, que no cayó en tierra fértil, la gente, como lo dice Pablo en el capítulo 1, en el 3, en el capítulo 8, que solamente vive por su carne,
en algún punto se va a desilusionar. En algún punto se va a desilusionar. ¿Por qué? Porque tal vez Dios no me dio algo que yo quise, porque tal vez esto es muy difícil. Pero nosotros vamos a ver que esto ya es pasado porque vamos a perseverar. Hasta que Dios nos llame, nosotros vamos a ser ¿qué? Seguidores de Él. Y ya estamos disfrutando de todo lo que ustedes mencionaron, de su salvación, de su perdón, de su misericordia. 3 cosas para poder aplicar este pasaje. Número 1, Dios está en medio de tus problemas. No estás solo. Si te sientes solo, es que probablemente, como lo dice Pablo, tu primer debilidad es que no sabes cómo orar. Y entonces necesitamos orar más. Me encanta cómo Martín Lutero tiene una frase que dice que él, después de 3 horas de orar, ya estaba listo para volver a orar, porque sentía que necesitaba volver a orar. Entonces ya había pasado tiempo con el Señor y después se daba cuenta que no, necesito más tiempo. Todavía hay cosas como que no me cuadraron. 3 horas. Entonces, Dios está en medio de tus problemas. Si tú te estás sintiendo solo, entonces debes de rectificar en dónde está tu qué, tu confianza, tu esperanza, todo lo que hemos visto en los 8 capítulos de Romanos. Porque tenemos una herencia, porque ahora somos hijos, porque Dios nos ha dado bendiciones, porque Él nos ha llamado, nos ha justificado, porque Él es el que sufrió, porque Él nos está dando todo esto para que nosotros podamos disfrutar. Entonces, no estamos solos en medio de nuestros problemas. Número 2, no dejemos de orar. No dejemos de orar. Tal vez muchas veces nosotros vamos a pensar que la oración es alguna pérdida de tiempo porque no hemos visto, ¿no?, algún resultado. Pero entonces nuevamente no hemos entendido que esto se trata de paciencia y de resistencia. La oración, cuando nosotros oramos, no le hacemos un favor a Dios. No nos estamos haciendo un favor entre nosotros. La oración simplemente nosotros nos estamos concentrando para poner en perspectiva y para dejar las cosas en donde las debemos de dejar, que es con Dios. Entonces llevamos estas desilusiones, tristezas, cargas, alegrías, también luchas, emociones, logros, y se los entregamos, porque la oración es vital para nosotros. Y punto número 3, lo que hemos visto en el versículo 28, que todo nos ayuda bien, que Dios nos ha llamado, que Él nos está justificando y para Él ya es pasado la glorificación. Como punto 3, Dios está en control. Eso lo debemos de repetírnoslo una y otra vez. Dios está en control. Y si tú quieres andar en el Espíritu, quieres depender en el Espíritu, debes de ceder todo el control. Tal vez muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo es que se hacen las cosas, no? Pero si nosotros creemos que tenemos un plan mejor que el de Dios, entonces nos debemos hacer responsables de todo. Pero como al evaluar nuestras vidas nos damos muchas veces cuenta que no tomamos las mejores decisiones y que en ocasiones no tenemos el control como nos gustaría, entonces ¿por qué no lo dejamos en manos de aquel que te está ofreciendo más que cualquier persona y que cualquier cosa? Te está ofreciendo más. ¿Por qué? Porque nadie te está dando una herencia, nadie te está diciendo que vas a ser su hijo, nadie te está diciendo que te va a escuchar como alguna otra persona, que te va a amar incondicionalmente. No hay ni persona ni cosa que te pueda ofrecer lo que Dios nos está ofreciendo. Y entonces yo pregunto, ¿por qué entonces no nos gusta entregar todo a Dios? Si sabemos que con Él estamos bien. La semana que viene vamos a terminar este pasaje para que entonces nosotros podamos entender que con Cristo podemos ser victoriosos. Y entonces nada nos puede separar de su amor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu cuidado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra haga eco en nuestro corazón y que nosotros podamos depender más de ti y menos de nosotros. Que esto nos haga
ser personas agradecidas de que has tenido misericordia, que nos has mostrado tu gracia y que estamos aquí solamente porque tú nos has llamado. Y que si tú nos has llamado, Señor, nosotros tenemos una meta, tenemos un propósito de vida que es ser más como Cristo. Y si en ocasiones no hemos marchado, caminado o hemos tenido esa resistencia para llegar a eso, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú nos exhortes, que nos corrijas, Señor, que también nos des esta sabiduría para seguir adelante y que podamos nosotros animar a otros, Señor, aún en medio de este dolor. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo estamos seguros, que tu bondad es muy grande, Señor, y que queremos ser parte de tu familia, porque tú eres todo para nosotros, tú eres el único que satisface todo de nuestras almas, de nuestros cuerpos. Cuídanos, Señor, llévanos con bien a casa, y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya vamos a empezar. Y estamos siguiendo el estudio sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a estudiar lo que se llama la unidad de Dios. La unidad de Dios. Y ahí en sus hojas tienen una definición de eso. ¿Quién quiere leer la definición ahí? Definición: Dios no está dividido en partes, y sin embargo vemos que en diferentes ocasiones se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. ¿Cómo vamos a entender esta doctrina, esta enseñanza? Realmente no hay versículos en la Biblia que nos dicen esta verdad exactamente así, pero es importante entender esto porque va a afectar la manera en que pensamos acerca de Dios. La unidad de Dios, que Dios es uno, no está dividido en partes, pero vemos que muchas veces en la Biblia hay énfasis en diferentes atributos de Dios. Pero no significa que Dios dejó de ser algo más. Por ejemplo, vemos en algunas partes de la Biblia que hace más énfasis en su amor, pero no significa que Dios dejó de ser justo o santo. O cuando vemos énfasis en la ira de Dios o en su celo, no significa que dejó de ser Dios de amor o Dios de misericordia, que Dios es uno. Nosotros, a diferencia, sí estamos divididos en partes, ¿no? ¿En cuántas partes? Es un debate. Y yo creo que aún el pastor y yo tenemos diferentes posturas en eso. Pero mayormente las personas dividen a los humanos en dos partes o tres partes. Yo personalmente creo en dos, creo que el pastor piensa que son tres. Oh. Pero lo que tenemos en común es que creemos que estamos divididos en partes. Tenemos un cuerpo y tenemos una parte inmaterial, que no es cuerpo, que no es físico. Y algunas personas dividen a esa parte en varias partes también. Pero por lo menos tenemos dos partes, una parte física y una parte que no es física, una parte espiritual. A veces también la gente quiere dividir eso en el alma y el espíritu como dos cosas separadas. Realmente la Biblia no es muy claro en eso, pero lo que sí sabemos es que somos por lo menos dos partes. Y aún esas partes podemos dividir en más partes, ¿no? El cuerpo, ¿cuántas partes tiene? Tenemos los 208 huesos, más o menos por ahí. Tenemos la piel, tenemos muchas partes en el cuerpo. Entonces somos divididos en muchas partes, y la parte no física tenemos pues el alma, tal vez el espíritu, la mente, muchas partes de nosotros. Y entonces nosotros somos divididos en partes, pero Dios no. Dios no es así. Y número uno, ahí en sus hojas pueden ver que la Biblia no destaca un atributo de Dios como más importante que los demás. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso a veces? Hacemos más énfasis en el amor de Dios y nunca hablamos de su ira.
o de su justicia. Y voy a leer un pasaje del libro sobre esto porque me gusta cómo él explica esta verdad. Se da por sentado que todo atributo es completamente una verdad en cuanto a Dios y es una verdad en cuanto a todo el carácter de Dios. No debemos pensar que Dios es una parte misericordia, una parte amor, una parte justicia y una parte santidad. Todo atributo que estudiamos de Dios describe todo otro atributo. Por ejemplo, en su amor Dios es justo y en su ira Dios es misericordioso. Dios es la suma de sus atributos y estos atributos no son partes de Dios, sino describen a Dios en todo lo que es. Y solo vamos a ver un pasaje que nos va a enseñar un poco de esto en Éxodo 34, versículos 6 a 7. Éxodo 34, 6 a 7. Y me gusta mucho este pasaje. Aquí Dios se revela a Moisés. Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y cuántos de nosotros nos hubiera gustado estar ahí con Moisés y ver la gloria de Dios como él vio? Y nos dice en Éxodo 34, 6 a 7, entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos enseña este pasaje? Estamos bien hasta que llegamos a la frase que no tendrá por inocente al culpable. Nos gusta la primera parte, enfatizar muchas veces, Dios es compasivo, Dios es clemente, es lento para la ira, es paciente, es abundante en misericordia y en verdad o fidelidad. Y guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Todas estas cosas, pues son cosas que nos gusta enfatizar de Dios muchas veces, ¿no? Pero ¿qué tal que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad? Muchas veces la gente quiere ignorar estas verdades de Dios. Quiere solo enfatizar el amor, la misericordia de Dios y ignorar su ira, su castigo contra el pecado. Pero no podemos ignorar ningún atributo de Dios. Por eso estamos estudiando todos los atributos de Dios y vamos a tomar varios meses para estudiar todos estos atributos. Y realmente es un estudio de toda la vida. Nunca vamos a terminar de conocer más de Dios. Y debemos recordar, número 2, que todo el ser de Dios incluye todos sus atributos. Él es enteramente amor. Es enteramente misericordioso, es enteramente justo, etc. Todos sus atributos podemos decir que Dios es enteramente eso. Todo atributo de Dios que hallamos en la Biblia es verdad de todo el ser de Dios. Y por consiguiente podemos decir que todo atributo de Dios también califica a todos los demás atributos. Y eso es lo que decíamos hace un momento. En su amor, Dios es justo. En su ira, Dios es misericordioso. Entonces, todo atributo de Dios califica a todos los demás atributos. Y no debemos enfatizar demasiado ningún atributo de Dios. Número 3, Dios mismo es una unidad, una persona unificada y completamente integrada, que es infinitamente perfecta en todos estos atributos. Dios es perfecto en todos estos atributos que hemos estudiado y los que vamos a estudiar en los meses que vienen. Y número 4, Dios es una unidad y todo lo que hace es un acto de la persona total de Dios. Entonces, no solo en su ser, sino también en todo lo que Dios hace, Él es unido. Todo lo que Dios hace refleja todo su carácter. Pensemos en eso por un momento, porque no lo tengo aquí, pero en el libro menciona, aún en la muerte de Jesús por nosotros,
vemos todo el carácter de Dios. Ahí vemos la justicia de Dios. Ahí vemos la ira de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos la santidad de Dios. Ahí vemos el amor de Dios. Y todos los demás atributos que vamos a estudiar, vemos todos sus atributos en ese acto, en la historia. Y todo lo que Dios hace refleja perfectamente su carácter. Aunque a veces sus actos tal vez enfaticen alguna parte de su carácter por nuestra debilidad, porque nosotros no podemos entender perfectamente a Dios. Por eso Dios nos explica un atributo después de otro, uno por uno, porque no podemos entender completamente y perfectamente a Dios. Pero debemos entender que todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es una reflexión de su carácter, de sus atributos. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué significa la unidad de Dios para nosotros? Muchas veces la gente quiere enfatizar un atributo de Dios más que otro, o tal vez ignorar algún atributo de Dios. Mucha gente piensa, tal vez nosotros en algún tiempo pensábamos, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, de castigo. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de las personas? O tal vez nosotros hayamos pensado eso también. Pero no es así. La verdad es que el amor de Dios se menciona más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y la ira de Dios se menciona muchas veces también en el Nuevo Testamento. Es por falta de conocer su palabra que muchas veces tenemos pensamientos incorrectos acerca de Dios. Y por eso tenemos que estudiar su palabra y conocer más de Dios. Entonces la aplicación para nosotros es que no intentemos señalar algunos de los atributos de Dios como más importantes que todos los demás. Cuando hablamos a las personas acerca de Dios, ¿qué es lo que decimos acerca de Dios? Dios es amor. Dios es misericordioso. Pero debemos decirles toda la verdad acerca de Dios. También que Dios es un Dios celoso, que es un Dios de ira contra el pecado. Todo lo que la Biblia enseña acerca de Dios debemos enseñar a las personas cuando hablamos de Dios. Y entonces todo esto, esta doctrina, es para ayudarnos a pensar correctamente acerca de Dios. Es muy importante cómo pensamos acerca de Dios. Dios se revela en su palabra y podemos conocerlo, entonces tenemos que leer y estudiar su palabra para conocer a Dios y para pensar correctamente acerca de Él. Entonces no debemos enfatizar demasiado ningún atributo de Dios o señalar que es más importante que otros. La verdad es que todo lo que es verdad acerca de Dios siempre es verdad acerca de Él en todo momento. Entonces esto es lo que significa la unidad de Dios. Tal vez un poco complicado, un poco difícil de entender, porque realmente es mucho más allá de nosotros. Nosotros somos divididos en partes, pero Dios no es así. Y entonces no debemos hacer énfasis demasiado en ningún atributo de Dios, sino realmente conocer a Dios plenamente, lo más que podemos a través de su palabra.